pueden ver. Entonces, yo utilicé parámetros opcionales. Y esto que estamos haciendo ahorita con el constructor, ustedes lo pueden hacer cualquier función o método que ustedes estén haciendo. O sea, esto aplica a cualquier cosa que ustedes estén creando. O sea, pueden crear parámetros opcionales. Eso obviamente va a ayudar a que tengan un código muchísimo más legible, escalable y versátil en general. ¿Qué más me falta? ¿Qué era lo otro que les quería explicar? Bueno, aprovechando, vamos a ver otro patrón rapidito. Imaginémonos, este era un patrón. No, esto es un constructor. Esto hay una funcionalidad básica que todos los objetos de C# y realmente en la mayoría de lenguajes de programación orientados a objetos van a encontrar constructores. Por defecto, como te digo, todas las clases que vos crees tienen el constructor vacío implementado, solo que vos no lo ves. Y de hecho, ahorita que vamos a ver el otro patrón, vamos a ver por qué eso es importante, porque esté ofuscado. Imaginémonos que, por ejemplo, y aquí voy a hacer rápido para ir al grano con esto. Pongámosle acá voy a crear un montón de campos, pero le voy a poner que sean ints para que sea más fácil. Le voy a poner primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Y a usted imagínense esto, como quiero que se lo imaginen ustedes, es como, imagínense que sean parámetros que de verdad, o sea, que no sean un número vacío, sino que sean, qué sé yo, bueno, quizás para que sea más claro el ejemplo, le voy a poner algo aquí como ID usuario, voy a crear un public string también que sea email, ¿qué más podría tener un session manager? Qué sé yo, un public datetime, inicio de fecha, ¿cómo es? Stamp, session stamp, le voy a poner que una estampa es, nos referimos a tiempo. Imaginémonos que este session stamp lo que va a tomar es session start, le voy a poner session start stamp y session end stamp o algo así, como la hora en la que el usuario inició sesión, la estampa de tiempo en la que el usuario inició sesión. Imaginémonos que nosotros tenemos todos estos parámetros, o sea, y no como opcionales, sino como obligatorios, todos son obligatorios. Necesito yo, a la hora de crear un session manager también, que incluya la contraseña, que incluya string ID del usuario, ID, le voy a poner, no, pero es una string, es un ID y string email, y datetime, start time, o algo así, le voy a poner, no sé, los parámetros acá yo les puedo poner el nombre que yo quiera, ¿sí? No tienen por qué ser iguales a lo que están aquí arriba, eso es, nosotros decidimos. Entonces, y acá obviamente yo tendría que poner this int, this ID de usuario va a ser igual al ID y this email va a ser igual a email y this session start va a ser igual a start time y así. Ahora imagínense ustedes un objeto como este, pero que no tenga 5 campos como yo le he colocado aquí, sino que tenga 20, 25, que es algo no tan raro ya en un ambiente profesional, que los objetos que tengan una descripción mucho más compleja de campos y demás. Estar haciendo eso se vuelve un poco tedioso, pero es todavía más tedioso estar construyendo todos esos objetos. Y aquí hay un montón de patrones para facilitar esta vida. Se pueden ocupar factories, se pueden ocupar
bueno, factoring es más típico para esto, se pueden ocupar un montón de patrones que hacen que la construcción sea más fácil. Yo ahorita les quiero enseñar uno que se llama Builder, que creo que es el que se les va a hacer de repente bastante útil cuando tengan escenarios complejos. Aquí, por ejemplo, para crear el Session Manager con todos esos valores, yo le tendría que especificar un int también, un número 1, un email, por ejemplo, que en este caso es un string, lo voy a poner hola@1.com, y un datetime que le voy a pasar como parámetro datetime.now, que me regresa el momento exacto en el que yo me encuentro. Estas son funcionalidades de fecha y demás que no son difíciles, o probablemente si nunca las han usado le van a sonar a alguien, pero revisando la documentación van a entender qué es lo que hacen. Y listo, entonces yo ahorita ya creo un objeto que tiene todos esos valores. El Builder Pattern lo que me va a ayudar a hacer es a ofuscar esta lógica de construcción, hacerla un poquito más sencilla y legible, porque como les digo, imaginémonos aquí no tuviéramos 5 parámetros, sino que tuviéramos 10. Yo tendría que meter aquí en esta gran línea de código todos esos valores, lo que obviamente es no ideal. Ahora, quiero ver si tenemos alguna referencia de Builder Pattern por aquí. La vamos a poner. Vamos que también está desde. No me gustó. Vale, déjenme agarrar el peso. Básicamente, el Builder Pattern, lo que su propósito principal y su idea principal, después vamos a ver Singleton, porque creo que es más importante que entendamos esto primero antes de ver el Builder Pattern. Básicamente, el Builder Pattern, lo que nosotros le vamos a decir a nuestro objeto, nuestro Session Manager en este caso, es que en lugar de utilizar un constructor como este que requiere todos los parámetros, nosotros vamos a definir a patita, por decirlo así, cómo es que se construye uno de estos objetos. El primer paso para hacer eso es volver nuestro constructor por defecto privado, es decir, que el usuario en primer lugar no puede hacer ni siquiera utilizar el constructor por defecto, que todas las clases de C# lo tienen. Si yo me pongo acá, esto debería de funcionar. Tradicionalmente, si yo no especifique nada, esto crearía un nuevo Session Manager. Pero como yo acá lo definí, le dije que es privado ese constructor, eso se sobreescribe y ahora, si yo veo acá, me dice, hey, no puedes acceder a ese constructor Session Manager porque es privado, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso para implementar el patrón Builder. Volver al constructor por defecto privado para que alguien no pueda simplemente decir New Session Manager y tener un Session Manager o el objeto que sea que quiera crear. Ahora, el segundo elemento que nosotros tenemos que hacer, aparte de volver privado el Session Manager, es definir una clase pública, public class, que se llame Builder. Si se fijan, esto es una clase anidada. ¿Qué quiere decir eso? Que está dentro del Session Manager. Entonces, si yo quiero acceder al Builder, primero tengo que acceder al Session Manager y después de acceder al Session Manager puedo acceder a su Builder dentro del Session Manager. Eso es importante obviamente porque los Builders son propios de cada clase. O sea, en este caso el Session Manager tiene un Builder y cualquier otra entidad que yo quiera añadir al Builder va a tener su propio Builder. ¿Sí? Así es como típicamente se maneja este patrón. Y acá yo le puedo definir, por ejemplo, la referencia
que yo voy a tener al Session Manager como tal. Session Manager. Y quizás aquí lo vamos a poner Session Manager. Entonces, aquí no llevaba esto. Y entonces acá yo le coloco que la clase Builder en sí misma, que es la clase que está dentro del Session Manager, va a tener un constructor. ¿Sí? Y este Public Builder Public Builder acá lo que va a tener es user session manager. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que cuando alguien venga e intente crear un nuevo builder, lo primero que voy a hacer es crear una nueva referencia a un Session Manager. O sea, si se fijan, estamos ocupando lo mismo que ya vimos, cómo se utilizan, que los constructores, dentro de esta misma clase. O sea, aquí le estoy diciendo que el constructor de builder, todo lo que hace es crear la referencia de Session Manager con un nuevo Session Manager. ¿Sí se entiende lo que está sucediendo acá? Aunque parezca lisito ahorita porque no lo estamos ocupando, lo que se está haciendo acá pues, es eso, construir dentro del builder una referencia al Session Manager por sí mismo. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque vamos a modificar directamente nosotros los valores que tiene ese Session Manager. O sea, por ejemplo, ya acá, y estos tienen que ser públicos, obviamente, Public Builder, porque esto regresa un builder, y este with username, acá todo lo que va a hacer es setear al Session Manager. Al Session Manager punto username con el valor que me están pasando aquí with username, porque acá le tengo que poner un valor, obviamente string username. Y regreso es return this. No sé por qué, o sea, quería dejarlo así para que sea más explícito lo que estoy haciendo, pero me lo coloca así como que no, como que es redundante, pero realmente no lo es. Pero bueno, dejémoslo así.
Ahora, si se fijan, explicándole qué es lo que se ha hecho acá, les voy a dar un poco de zoom para que lo vean mejor. Tenemos siempre la misma clase de Session Manager. Y lo que hicimos en Session Manager es decirle que su constructor, que típicamente por defecto es público, va a ser privado, para que alguien no pueda simplemente decir Session Manager igual New Session Manager, porque no queremos que nuestro objeto se construya de esa forma. Lo que queremos es que para construir un Session Manager ocupen el patrón Builder, y el patrón Builder se constituye de esta forma. Es una clase anidada dentro de la clase que quiero construir como tal, o sea, dentro de Session Manager yo he definido otra clase y esta clase se llama Builder, y en Builder yo le estoy diciendo que lo que va a tener como estado es un campo que se llama Session Manager y el nombre que bajo Session Manager. En el momento que alguien utilice o construya Builder, automáticamente yo voy a crear un nuevo Session Manager que va a ser la referencia que vamos a almacenar en este guión bajo Session Manager. Y de esta forma yo puedo crear métodos que modifiquen los valores en concreto. Por ejemplo, este with username toma como parámetro un string, y ese string lo va a asignar al valor username del Session Manager que yo tengo como referencia acá. Por último, y todo esto me va regresando, esto de que aquí dice Builder y aquí dice Return This, lo único que hace es regresarme en sí mismo la referencia. ¿Por qué? Ya van a ver, porque esto nos va a permitir encadenar estos métodos. Pero al final del día, el que me interesa es este último método que dice build y que regrese un Session Manager. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la llamada a este build, lo que me va a regresar es el Session Manager ya con todas las modificaciones que yo le hice acá. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Es que yo, por ejemplo, acá en lugar de poner New Session Manager, lo que haría es New Session Manager punto Builder, ¿sí? Cambia, y esto sí me permite llamarlo, que tal vez no es lo ideal, pero eso ahorita dejémoslo así. Y lo primero que yo puedo hacer es, si yo vengo y le pongo New Session Manager punto Builder, puedo presionar incluso Enter. Bueno, aquí dejémoslo acá, le pongo un punto y le doy with username. O sea, estoy creando un Session Manager con el username Oscar, por ejemplo. Y acá el problema ahorita es que aquí no estoy siendo explícito con el tipo de variable, eso me está regresando miles. Pero si yo quiero que esta variable sea un Session Manager, aquí me da un error. ¿Por qué? Porque este with username lo que me está regresando es una referencia al builder, pero yo ya no quiero una referencia al builder, yo quiero que me regrese ya el Session Manager como tal. Entonces, para eso lo único que yo tengo que mandar a llamar por último es el punto build. Ya con eso yo tengo un objeto de tipo Session Manager que va a tener como usuario Oscar, y bueno, al final lo construyo. ¿Cuál es la versatilidad y lo poderoso de eso? Que yo, primero que nada, aquí solo he definido with username y aún así pude construir este objeto. Acá en el build yo le podría decir, por ejemplo, si vos construiste este objeto y qué sé yo, y te diste cuenta que Session Manager punto username era igual a nulo, o sea, te pasaron ese nombre blanco o nunca te lo pasaron, yo puedo aquí hacer checks, puedo sanitizar datos, puedo establecer datos por defecto, puedo hacer un montón de cosas, ¿sí? Que me permiten, pues al final del día, ser más versátil en la forma de construir. Ahorita voy a omitir toda esta parte de sanitización de datos y eso por tiempo, pero les quiero enseñar que ahorita sí, como implementé with username, puedo implementar cada uno de los campos que tiene mi clase. Por ejemplo, acá yo le podría poner password, ID de usuario, email, sesión start stamp, y de hecho
usted me puede decir, puya, por eso está bien tedioso, porque tengo que crear un with whatever por cada campo que tiene el objeto. Y sí, lastimosamente el builder inicialmente, como el setup inicial, es un poco tedioso, porque tengo que crear, por ejemplo, aquí un with password que toma un string que se llama password y asignarle eso aquí a password. Y ponerle acá que password va a ser igual a password, y también yo le puedo poner que va a tener, por ejemplo, code ID with ID, y este va a tomar un int que sea ID, y ese va a ser igual al session manager punto ID de usuario. Y así yo puedo ir por cada uno de los diferentes campos que yo tenga acá. Incluso, por ejemplo, imaginemos yo acá, digamos que este objeto, este session start stamp, yo lo quiero que sea justamente el tiempo exacto en el que el session manager se creó. Ok, perfecto, puedo yo entonces encargarme de eso ya en el método build y decirle que cuando alguien construya este objeto, el session manager punto session start stamp va a ser igual al datetime punto now. Entonces, en el momento que alguien construya el session manager, automáticamente el session start stamp se va a colocar como el momento justamente ahora, ¿sí? Entonces ya hicimos un poco más automático ahí ese proceso, etcétera, etcétera. Solo me faltaría el string del email. Veamos, entonces acá yo le puedo colocar public builder with email, y eso email, string email, y esto va a ser igual. El cuerpo va a decir que el session manager.email va a ser igual al email que le están pasando como parámetro acá, y esto va a regresar al builder. Ok, yo implementé un patrón builder sumamente básico, como les digo, no está sanitizando datos ni cosas así, que es algo que típicamente se hace, pero construir un objeto me va a permitir. Y entonces ahora yo en el Manager pueden ver como una de las bondades del builder es que yo ahorita he creado el objeto solo con el username, y al crearlo solo con el username no me da ningún error, porque yo así lo quería crear solo con el username y no me dio ningún error, pero me da la flexibilidad también de decir, yo quiero, por ejemplo, no solo crearlo con el username, sino que también quiero que tenga típicamente el punto lo ponemos abajo de password, y la contraseña va a ser hola mundo, por ejemplo, no sé, hola mundo. Y listo, entonces ahora yo ya estoy creando un session manager, y de hecho, si ustedes siguen el patrón builder, típicamente como funciona el builder, es que nosotros ponemos, o sea, llamamos al new session manager.builder y luego presionamos enter y le ponemos punto with username, bla bla bla, y le damos enter y with password, bla bla bla, y aquí le puedo poner todavía punto with email y ponerle un email. Imaginemos, ahí obviamente no estoy utilizando ese email, pero me lo agarró. ¿Por qué se utiliza así típicamente este patrón? Porque yo puedo venir y decir, este objeto ya creo, yo quiero que se cree con la password por defecto, la password nula o qué sé yo. Vengo, solo lo borro y el objeto no me va a dar ningún error, va a seguir funcionando y construyéndose según yo soy indicado, solo que ahora no va a tener una password. O en todo caso yo podría venir a mi session manager, imaginémonos de repente yo me di cuenta que ya no solo necesito tener esta información, sino que ahora también necesito almacenar, por ejemplo, la edad del usuario. Entonces yo solo lo agrego, defino el método apropiado dentro
del builder yo podría después aquí fácilmente solo agregar el punto, with age, pasar el número y ya tengo el objeto con la nueva propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, este patrón es sumamente poderoso cuando nosotros queremos crear entidades que son complejas, porque ya se puede imaginar cómo esto vuelve mucho más legible crear un objeto que tenga 10 campos, 15 campos, que tener pues simplemente un parámetro que yo un paréntesis que yo voy llenando con un montón de valores. Entonces esto lo vuelve más legible. Y aparte de volverlo más legible, es más versátil porque yo puedo eliminar o agregar nuevos campos cuando yo desee. No sé si, o sea, sé que probablemente no les quedó del todo claro, así que no sé si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad sobre el patrón, cómo lo podríamos utilizar. O miren. Yo entiendo que con lo de sanitizar datos, por ejemplo, con el email, puedes hacer que cuando mi email lo que haga sea comprobar que tenga un signo de arroba y un punto com. Sí, o sea, ahí, vos decidís, al final del día vos definís qué tipo de emails querés sanitizar. Por ejemplo, digamos que esto es una aplicación para tu empresa y ellos están dicho específicamente que tienen que ser con el dominio de la empresa, el correo que coloque, pues también eso sería parte de la sanitización, garantizar que se está ocupando el dominio de la empresa, que tenga el formato correcto. O sea, la sanitización de datos va a variar dependiendo de las necesidades de comunicación. Pero sí, como base, por ejemplo, en esta app, probablemente lo que quisieron hacer es ver que por lo menos tengo la estructura de un email, que tenga un dominio, use la arroba, etcétera, etcétera. Y todo eso lo puedes manejar de diferentes formas. Porque puedes hacer que dé un error al momento de compilar, o sea, como en el precompilador, como decir que esto me saliera en rojito acá, o sea, como decir, esto obviamente no es un email, entonces que me saliera en rojito, eso se puede hacer, o lo puedes hacer ya a nivel como de aplicación, en plan, viene el usuario y digamos quizás este dato lo estás trayendo de un input field, y de alguna forma cuando vos ibas a construir el session manager, esto te dejó, puede hacer que tire una excepción, o sea que caché la app y que tire ahí vos decidís también cómo manejar esa excepción, ese error. Obviamente eso implicaría agregar más lógica, tal vez no solo acá, sino que en otras partes de tu código, pero eso va variando de aplicación en aplicación. Y entonces eso sería la bondad de utilizar el patrón builder. La desventaja principal del patrón builder es que pues, lo tedioso que es configurarlo inicialmente, y ciertamente también tienen limitantes de escalabilidad. O sea, de repente, y lo digo por experiencia, ya me ha tocado manejar builders que tienen 30 campos. Y ahí ya se vuelve también tedioso estar manejando el builder y se ve una cosa así bien obscena, ¿verdad? O sea, aquí, por ejemplo, imagínense 30 widths aquí en línea o algo así, ya también no se ve tan bonito. Aquí ya necesitaríamos utilizar patrones un poco más robustos, como los factory, decorators tal vez, etcétera, etcétera. Pero igual son temas que ahorita creo que no quiero entrar a eso. Pero sí, con el patrón builder no les quedó ninguna duda. ¿Están seguros? Yo no me acuerdo esa cosa, pero me acuerdo de sobre eso que decimos que salta o agregar la funcionalidad, no se puede haber hecho de la otra forma también. Aquí sí se pudo haber hecho, o sea, aquí sí se pudo haber hecho, o sea, el patrón builder, la ventaja que te da es la sanitización de datos, porque eso lo puedes hacer en miles de formas, o sea, miles de formas, miles de datos. El verdadero valor que te da builder es la flexibilidad, como te digo, de poder crear, por ejemplo, objetos solo con username, si solo el uso necesitas, y que lo demás quede por defecto y cosas así, o sea, y que es más legible, o sea, porque esto es mucho más legible que poner todo en un paréntesis que diga el montón de valor, que algunas veces hasta pueden parecer números mágicos, porque de repente imagínate vos ves el builder aquí y pones, o sea, como lo estábamos haciendo al principio, que solo había un paréntesis que tenía hola mundo, 000 y 1, o sea, vos decís, bueno, tendrías que ir a revisar el otro código
para entender qué es cada valor. En cambio acá no necesariamente, o sea, con leer aquí with username, with password, with email, ya es bastante claro qué es lo que estás creando, ¿verdad? Entonces esas son las bondades realmente de este patrón. Sí, está confundiendo de qué era lo que realmente era útil. También se puede ese lado de legitimidad de Sí, básicamente, eso es. Y créeme que lo de flexibilidad puede ahorita sentirse como algo que haga, pero realmente es muy, o sea, tener la opción de decir, ahorita voy a crear un objeto con estos valores nada más y lo otro que tiene por defecto, no es así, ya en la producción, en la práctica es muy útil. Entonces, ese es el patrón builder. Quería que viéramos también el patrón singleton, pero no creo que lo alcancemos a ver de lleno, así que mejor lo vamos a dejar para otra clase. Porque, o sea, singletons, y como cualquier otro patrón, y esto es lo que quiero que les quede claro, todos los patrones tienen múltiples implementaciones. De repente podría venir alguien y decirme, hey, ven, ese builder está malísimo, porque le hace falta esto, no es thread safe, no se maneja en el core central, miles de cosas, ¿verdad? Que puede que tengan razón. Ahora, son ustedes los que tienen que decidir a la hora de implementar patrones, si es que lo van a hacer. Primero que nada, como les había mencionado, no traten los patrones como que fueran martillos de oro o golden hammers, o sea, los patrones no son la solución a todos. Los patrones son algo que tiene que surgir naturalmente. O sea, si yo de repente creando por ejemplo, imagínense, yo estuviera acá la pieza semana y comencé a construirlo normal y me di cuenta que el constructor yo le comencé a agregar un montón de patrones, de parámetros opcionales. Ahí yo me di cuenta, hey, quizás si necesito un montón de parámetros opcionales para este constructor, sería beneficioso implementar el patrón builder para esta clase. O sea, ya es un poquito más natural. O sea, no fui inicialmente con la mentalidad de, voy a hacerlo con builder, sino que nació más orgánicamente la implementación. Y cuando ustedes ya sean más experimentados, todavía va a pasar algo más chistoso, que ustedes van a comenzar a desarrollar una clase y sin querer se van a dar cuenta que han implementado algún patrón, o sea, como que sin pensarlo tanto, comenzaron a construir o a darle forma de patrón a esa clase. Pero eso ya viene con el tiempo. Y a lo que voy es que son ustedes los que tienen que decidir también cuál es la implementación que se va a adaptar más a las necesidades que ustedes tengan de cada patrón. O sea, por ejemplo, si mi aplicación es bien sencilla y demás, probablemente esta implementación de builder esté perfectamente bien. Ahora, de repente, estos son objetos que ocupo un montón en una base de datos y necesito que estén, que sean thread safe las construcciones. Esto quiere decir que no haya varios hilos que estén tratando de construir el objeto, porque esto puede pasar en ocasiones, y esto generaría algo que se llama una race condition, o sea que hay varias, en este caso, hilos de mi procesador que están tratando de construir el objeto, y va a venir uno que lo va a construir primero, pero después el otro lo va a construir y va a sobreescribir los datos que tenían eso ya es algo mucho más avanzado de lo que ustedes han visto ahorita probablemente, pero en producción es algo que a veces se tiene que evaluar. Entonces, todo ese tipo de cosas son puntos de decisión. Les soy honesto, acá en el país es raro que ustedes vayan a tener una directiva o un ejecutivo que sean técnicos, o sea, que de verdad vayan a saber y que ustedes van a decir, miren, que el builder y que todo esto, ¿de qué me estás hablando? ¿Verdad? Yo quiero que me construyan esto ya y que funcione. Entonces, muchas veces ustedes no van a tener mucho tiempo para planificar cómo van a construir sus aplicaciones. Aquí es donde ustedes tienen que ser bien ágiles y tener un buen conocimiento, porque desde un principio ustedes van a poder decir, este objeto y esto es la mejor arquitectura y bla, 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 pues sería este y este y esta. Y obviamente la única forma de lograr esto son estudiar y practicar. Entonces, bueno, todo eso les va a quedar de tarea, obviamente. La próxima clase creo que vamos a ver lo del singleton. Creo que voy a hacer mejor un ejercicio un poquito para que ustedes lo puedan hacer dentro de la clase en la computadora, porque aquí vamos a tener siempre el cómputo.
Y después con eso del patrón Singleton, creo que ya no nos va a dar mucho tiempo para ver algo más. No sé si hay algo en particular que ustedes quisieran realizar, que siempre les haya llamado la atención, pero no han podido realizar. O algo. O sea, lo que sea relacionado a desarrollo de videojuegos. A mí siempre me va a empezar con el multijugador. O sea, no simplemente adaptarlo así sin complicado. Sí, para algo así necesitaría. Complicado, bueno, sí es complicado, ¿verdad? Pero a nivel fundamental se podría realizar. Quizás, que sí, en una clase no podríamos hacer mucho. O sea, podríamos que hacer que un cubo vea otro cubo, tal vez moverse, pues, pero no sé qué tan interesante sería eso. Ustedes no están llevando ahorita esa materia. Aquí yo creo que de hecho hay una materia que se llama Sí. Y la está dando de hecho Rafa, que es un ex compañero mío. Pero me han contado que la clase no la está dando así como que súper bien. Y cuando a mí me dieron desarrollo de videojuegos en línea, todavía fue mucho más chistoso, por no decir otra palabra, porque a mí me enseñaron a desarrollar juegos en HTML. Entonces eso era un juego en línea. O sea, para meter una página web eso era videojuegos en línea. Sabemos que eso no es videojuegos. Sí, no, quizás eso no, me refiero quizás a algo más generalista, no sé si me explico. Como por ejemplo, me hubiera gustado enseñarles cómo conectar a bases de datos y cosas así, que es algo que van a utilizar un montón. O sea, eso sí es algo que estoy seguro que si ustedes se siguen dedicando a esto,